Listo. Reunidos otra vez, una nueva semana, nuevo trabajo. Como les decía hace un rato, a punto ya de terminar todo este proceso. Vamos a ir concluyendo ya nuestros temas después de haber revisado el sílabo y ver las actividades propuestas para esta semana. Vamos a ver nuestro tema del día de hoy, que es el pensamiento en la ciencia cognitiva. Interesante tema. Bueno, vamos a ir revisando la información. Vamos a empezar entendiendo cuál es el objetivo que nos invita a trabajar este tema, que es desarrollar la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. Pero bueno, surgen las famosas preguntas que van a generar aquí que el conocimiento se procese. Y la pregunta es, ¿qué es esto del pensamiento y la ciencia cognitiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento y ciencia cognitiva? Al pensamiento que nos da todo por razonar, ¿no? Por lo que observamos, por lo que percibimos. Puede ser. Bien, bueno, bien claro. Pensamiento obviamente está, dime Mayra, en nuestra mente, es parte de los procesos cognitivos. Mayra, dígame. Disculpe, licencia, me levanta la mano. Disculpe. Okay. Bueno, vamos a empezar entendiendo, para poder aclarar este tema, lo que es el significado de lo que es la cognición. Vamos a empezar por eso, por lo que es la cognición. Bueno, por ende, vamos a buscar esos conocimientos previos y entender lo que es la cognición. Por favor, alguien ayúdenme leyendo la diapositiva de lo que se entiende por cognición. María Verde Soto, gracias. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que significa conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia. Muchas gracias. Entonces, entendiendo lo que nos acaba de leer María, vamos a definir de pronto a entender que la definición más acertada de cognición es entender que es esa capacidad que tenemos los seres vivos de procesar información a partir de la percepción que recibimos, o sea, de esos estímulos que recibimos, obviamente, del medio, ¿no? De todo lo que nos llega del mundo exterior a través de nuestros sentidos. Tanto el conocimiento adquirido como la experiencia y nuestras características subjetivas nos permiten integrar toda la información y valorar e interpretar lo que el mundo nos da. La palabra cognición, obviamente, como dice aquí, significa conocer. Conocer, perfecto. Que es lo que tenemos que tener más claro, ¿no? Entonces, la cognición, habilidad que tenemos las personas para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías. Ahí es cuando aparecen, como les decía hace un rato, los órganos de los sentidos, ¿no? Hablamos también de algunas vías por donde vienen informaciones, que también es la misma percepción, los sentidos, la experiencia y las creencias, para convertir todo esto luego en conocimiento. Esta habilidad engloba diferentes procesos cognitivos, como el aprendizaje, como la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones, etc. Todo esto forma parte del desarrollo intelectual y de la experiencia de las personas. Entonces, imagínense, la cognición nos permite también manejar esos procesos cognitivos que nosotros tenemos que desarrollar a lo largo, pues, obviamente, del tiempo, ¿no? Y de lo que nos preparamos o estudiamos.
hay diferentes disciplinas que han abordado el tema de estudio de la cognición junto con la neurología, la psicología, la antropología e incluso la filosofía, ¿no? La idea es que se permite entender que hay procesamientos de información que influyen de alguna manera en la conducta y que relacionan de alguna manera todos esos procesos mentales que hemos adquirido a través del conocimiento. Justamente a través de la psicología se ha podido establecer algunas contraposiciones de esto. Hablamos un poco de conductismo. Esto es generado como más o menos por los años 50 como contraposición a una, bueno, se contrapuso en las personas justamente al conductismo, mejor dicho, ¿no? Que era el hecho de modelar las conductas a través de estímulos, respuestas o, o condicionamientos, ¿no? Y la idea fue evolucionando a través del tiempo gracias a autores como Piaget o Vygotsky. Piaget trabajó las teorías del aprendizaje, un psicólogo, donde se desarrollaron ciertos estadios en la persona. Estadios viene a ser como etapas donde se fueron desarrollando algunas habilidades cognitivas dependiendo de cómo iba avanzando, obviamente, la persona, creciendo igual en edad. Y Vygotsky con su constructivismo, su enfoque social, de entender que las personas crean su propio aprendizaje, fueron lo que se contrapuso con el conductismo de los años 50, donde se creía que la conducta de una persona se daba solamente por estímulos, así como lo hacían con el perro en los laboratorios o con las ratas Skinner o el mismo Watson también, ¿ya? A partir de la década de los 60, más o menos, hubo interés por lo que es la cognición y esas capacidades cognitivas entonces tomaron un papel o estuvieron en aumento, ¿no? Y los investigadores incrementaron mucho el tema sobre el conocimiento y estos procesos cognitivos. Actualmente existen muchos avances y en las neuroimágenes podemos ver cómo ha crecido el conocimiento fisiológico y neuroatómico de las personas de una manera ponderante. Es más, es necesario desarrollar estas habilidades cognitivas, estos procesos cognitivos a través de qué cosa, de gestionar justamente esas sinapsis, esos cruces neuronales, esos canales neuronales, que mientras más los ensayemos al producirlo, pues mejor tú vas a procesar la información o los procesos cognitivos. Pero bueno, he dicho procesos cognitivos, habilidades cognitivas. Vamos a entender de pronto qué son esos procesos cognitivos. Procesos cognitivos. Bueno, nosotros vamos a entender a los procesos cognitivos como esos procedimientos que utilizamos para incorporar nuevos conocimientos. Proceso cognitivo, la atención. Proceso cognitivo, la memoria. ¿Ya? Entonces, cuando yo proceso cierta información, cierto conocimiento, y puedo tomar decisiones respecto a estos conocimientos, estoy manejando los procesos cognitivos. En dichos procesos intervienen varias funciones cognitivas, como la percepción, como la atención, la misma memoria que les nombré hace un rato, el razonamiento, el mismo aprendizaje. Todas estas funciones cognitivas trabajan conjuntamente para poder integrar el conocimiento y crear una interpretación, obviamente, que del mundo que nos rodea. Entonces, perdón. Después de entender que los procesos cognitivos, ¿no? Nos permiten procesar e incorporar esos conocimientos nuevos, vamos a ir revisando cómo estos procesos cognitivos se ven en la percepción, en la atención, en la memoria y en el razonamiento. Tenemos por aquí, en primera instancia, la percepción
como proceso cognitivo. La percepción, a ver, por favor, ayúdenme leyendo. ¿Qué es esa percepción? Gracias, María. La percepción como proceso cognitivo. La percepción cognitiva nos permite organizar y comprender el mundo a través de los estímulos que recibimos con los sentidos. Podemos recibir información de los 5 sentidos clásicos como la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Entonces, utilizamos los sentidos, ¿verdad? En esta percepción, ¿no? Pero también hay otros sentidos que de pronto no son tan conocidos y que también son parte de la percepción, ¿no? ¿Cuáles serán estos otros, pero no tan conocidos? Pues hay uno que se llama propiocepción, propiocepción. Esta propiocepción es el sentido que que informa al cuerpo, ¿no? Sobre la posición que debe tener corporalmente. Es el que te permite que tenga un esquema corporal y sepamos qué posición ocupamos en el espacio. Y, por ejemplo, no le ocupemos el espacio a otra persona, ¿sabes? ¿Cuál es el espacio que tú tienes que ocupar en el entorno que te encuentras? Eso se llama propiocepción. El sentido que informa sobre tu posición corporal en relación a los demás, para que tú sepamos qué lugar es el que tú ocupas y en qué espacio. Ya. El otro sentido que tenemos es la interocepción. Esta es la percepción que nos da los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y que nos permite decir cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sed o tenemos hambre, ¿ya? Una vez que nuestro cerebro recibe la información, integra toda la información creando un nuevo conocimiento a través de la percepción de los sentidos y también de la propiocepción o de la interocepción, que son otros sentidos más como, tienen que ver más con el área cognitiva, ¿no? De pronto por eso ustedes no lo han de haber escuchado. Luego tenemos la atención como proceso cognitivo. Por favor, me ayuda leyendo. Gracias. Otra vez María. ¿Alguien más? Carlos nos va a ayudar leyendo. La atención como proceso cognitivo. La atención es un proceso cognitivo que nos permite concentrarnos en un estímulo o actividad, para luego poder procesar más profundamente en la ciencia. La atención es una función cognitiva fundamentalmente para el desarrollo de la vida diaria y se utiliza en la mayoría de tareas que llevamos a cabo. Gracias. Por ejemplo, aquí viene algo. La atención nos permite enganchar una información, ¿verdad? Atendemos un estímulo, atendemos esta información y nos permite dar respuesta, ¿no? Y de pronto también, a veces no a priori, sino que nos manejamos dependiendo pues, del entorno, de lo que tú recibas y de lo que creas que realmente es importante atender. Cuando una persona está manejando, es como que yo digo, no, yo manejo, ¿no? Es como que uno, no sé, tiene ojos por detrás, en los costados, porque percibes toda la información del contexto, todo, el ruido, todo, si escuchas un ruido muy fuerte, sabes que viene una moto, que viene un carro, de pronto la bulla, bueno, hay tantos estímulos que percibes que permiten que tu cerebro empiece, obviamente, a organizar todo lo que estás percibiendo y dar respuestas rápidas. Y hoy por hoy sobre todo, donde hemos visto que las personas están expuestas a muchas cosas de pronto no tan buenas,
Nuestro cerebro cuando estamos manejando tiene que dar respuestas súper rápidas para a veces hasta librarnos de algo malo. ¿Y qué les quiero decir con esto? O sea, que esa atención como proceso cognitivo no solamente se da en lo que tiene que ver con el aprendizaje específico de una materia o estudiar, es a nivel general, es a nivel general para tu persona. Desarrollar este proceso cognitivo es de suma importancia. Atender los detalles que te permiten salvar la vida. Prestar atención cuando te dice tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hermana, tu amiga, mira, la medicina tiene que tomarla a tal hora, presta atención, verás que si no le das va a pasar cualquier cosa. O sea, imagínense si las enfermeras no prestaran atención como es debida a sus pacientes, a los que tienen que medicar, porque el doctor así lo designa. Imagínense si los vigilantes de tránsito no atendieran bien la situación de su entorno para dar paso al carro que corresponda, se vendría el caos, ¿no? Entonces hay que entender que de alguna manera este proceso cognitivo nos permite controlar, ¿no? Otros procesos cognitivos que son también importantes. Porque imagínense, yo creo que, no sé, se me da la idea que la atención es como que un proceso cognitivo macro, ¿no? No nos olvidemos que se la considera como el mecanismo que controla y regula el resto de los procesos cognitivos, desde la percepción hasta el aprendizaje o el razonamiento complejo. Esta atención controla el resto, por eso digo que podemos decir que es macro. Necesitamos la atención para atender a los estímulos que nos llegan a través de los sentidos, para poder aprender, para poder razonar, para poder percibir, o sea, todo, ¿ya? Entonces, imaginen la importancia de este proceso cognitivo, la atención. Luego tenemos la memoria. Por favor, otra persona que se quedó por ahí con la mano levantada. Gracias, Marixa. La memoria como proceso cognitivo. La memoria es la función cognitiva que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es la que nos permite crearnos un sentido de identidad. Gracias. Bueno, yo recuerdo que me parece que con ustedes revisábamos en unas clases que estábamos viendo, cuando veíamos la memoria, veíamos que ahora, no sé si era con ustedes, creo que no, es con pedagogía. En todo caso, la memoria es tan importante, pero hoy por hoy hay tanta información expuesta a priori, ahí la tienes, que como que memorizar todo ya no es necesario. Es más, ya pasó la época en que memorizamos, pero la memoria es importante. Pero hay que aprender a tener memoria selectiva y a saber qué es lo que quieres memorizar, qué es lo que es realmente importante, porque hay cosas que tú dando un clic, ya tienes la respuesta, ¿no? Hay muchos tipos y clasificaciones de memoria. Podemos hablar de la memoria a corto plazo, que esa es la capacidad de mantener temporalmente la información en la mente. Por ejemplo, recordar un número telefónico. Bueno, yo sé que también, dependiendo también del estímulo, porque si es el número telefónico de la chica o del chico que te gusta, rapidito usted se lo graba. Y no lo tiene a corto plazo, lo tiene a largo plazo, porque hasta pasan después de 10 novios y lo vuelven a tener presente. Y a veces hasta te equivocas y le timbras, uy, ¿por qué le estoy timbrando a él o a ella? Si ya son pasados, porque así es la memoria, se pone ahí. Dígame, Jordi. Sí, justamente iba a decir que actualmente como estamos tan dependientes de la tecnología que puede almacenar información y datos, nuestra memoria a largo plazo hasta digamos que se ha ido descuidando, ¿no? Se ha ido ya bajando su rendimiento. Y es justamente por eso, porque tenemos ya dispositivos que se encargan de almacenar esto. Para mí es súper difícil aprenderme incluso mi propio número de teléfono, que otras cosas. Vamos a creerte, Jordi, que no te sabes el número de la novia, de la esposa. Bien.
Bueno, sí, entonces la memoria a corto plazo es la que es más frágil, ¿no? Y necesitamos a veces apuntar y obviamente que lo que ya no es importante, pues lo olvidamos pronto, ¿no? La memoria a largo plazo, en cambio, son obviamente todos aquellos recuerdos o conocimientos que guardamos durante mucho tiempo. Esta vez, de pronto se la puede dividir en memoria declarativa, que incluye tanto el conocimiento adquirido mediante el lenguaje y la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra, de la batalla del Pichincha, de la guerra del Cenepa, cosas así, ¿no? Y hay asimismo otros conocimientos adquiridos como a través de las experiencias personales y vivenciales, ¿no? Recordar lo que le cocinaba de pronto su abuelita cuando era pequeño, su mamá, ¿no? O algo acerca del pueblo. También está esa memoria procedimental, que se refiere al aprendizaje de las rutinas, ¿no? Por ejemplo, el aprender a conducir ya se hizo procedimental, ya es mecánico. A veces, cuando te das cuenta, coges el volante y de pronto, uy, ya llegaste. O sea, pareciera como que el carro te llevó solito. Pero es porque la memoria procedimental se pone por delante, ¿no? Trabaja con esas rutinas, ¿no? Andar en bicicleta, uno, bueno, una nunca lo olvida aunque deje de hacerlo. Está también la memoria auditiva, la memoria contextual o la memoria del reconocimiento, que cuando tú escuchas algo y reconoces pues, esa voz y enseguida evocas el recuerdo. Entonces, bueno, en la memoria hay muchos tipos de memoria. Lo importante es entender que es parte también del proceso, de un proceso cognitivo y muy necesaria. Y que hoy por hoy pues, podemos darnos el lujo de ser selectivos en lo que guardamos en nuestra memoria, pero lo que no vamos a poder obviar nunca van a ser nuestras experiencias. Jordi, cuéntemelo. Dicen, y la memoria que funciona con los sentidos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando huelo algo, cuando me llega un olor, y digo, ¡pau! Viajo al pasado o tengo algún recuerdo que normalmente, y así si el esfuerzo, no recuerdo, pero el olor despierta un recuerdo, o sonidos, sensaciones. Debe tener algún tipo de nombre esta Hay, memoria que se activa, hay, digamos, con los sentidos. hay memoria auditiva, recuerdas los gestos, así mismo como hay la memoria, la de relación, que relacionas cuando hueles algo y recuerdas el pasado, como tú dices. Es la que te permite relacionar, memoria de relación se llama. Hay memoria contextual, que también se le puede dar este nombre porque da con los contextos, o sea, llegaste a un lugar y evocas un contexto pasado. O la memoria del reconocimiento. Yo reconozco ese aroma, era el guisado de mi abuelita, o era la fragancia de la novia que tuve por primera vez. Le cuento que a mí me pasa. Hay un perfume específico que no lo percibo siempre, no sé, en realidad no sé, nunca supe cómo se llamó, solo sabía que lo llevaba el chico que me gustaba cuando yo tenía 15 años. Y cuando yo pasaba por cierto lugar en el colegio, yo sabía que él estaba por ahí porque estaba ese perfume de él. Pasaron los años y todavía a veces, ya sea en un centro comercial o en algún lugar, yo lo percibo y yo busco a la imagen porque me parece que lo voy a encontrar a él porque es un olor único, no lo he vuelto ni siquiera sé cuál es, pero no lo volví perdón, a oler, a percibir en otra parte. Eso como se llama memoria del reconocimiento, ¿no? Reconoces ese olor y por eso pues se te activa la memoria, ¿ya? Entonces, bueno, también importante. Mayra, dígame. Por el mediante de, como dice usted, del olor, de la fragancia o de lo que seas, de que nos viene a la mente esos recuerdos o esos momentos que tuvimos y que a veces momentos bonitos, a veces melancólicos y es lo que tenemos, ¿no? Nosotros los seres humanos, la memoria de poder recordar lo que hicimos, lo que haremos, todo eso. No sé si también les ha pasado a ustedes, la mayoría que está por la zona así del campo, cuando también huele a tierra mojada, se te vienen recuerdos de la infancia. Yo vuelo a tierra mojada y recuerdo las mejores experiencias de mi vida corriendo en el barrio. Y ese olor a tierra mojada en el primer invierno, en la primera lluvia es único y espectacular.
bueno, tú percibes en realidad, aquí no solamente tiene que ver con la memoria, sino hilamos con la percepción, con los estímulos, ¿no? Con los sentidos, cómo vemos este mundo, cómo lo recibimos a través de nuestros órganos sensoriales, nos permiten guardar esa información de una manera más relevante en nuestra memoria permanente. Y por eso cuando nos ponemos, como dice Mayra, frente a un olor, a una fragancia, enseguida evocamos los recuerdos. Tenemos también el pensamiento como proceso cognitivo. Por favor, ayúdenme leyendo. Aquí ya estamos enganchando recién el tema de la clase. A ver, ¿quién lee? Gracias, María, otra vez. Mayra, perdón. Mayra, Yo leo. es que no, nadie lee, vamos a leer. Imagínense. Es que Gracias. mi teléfono se traba. El pensamiento como proceso cognitivo. El pensamiento es fundamental en todo proceso cognitivo. Permite integrar toda la información recibida y establecer relaciones entre los datos que la componen. Gracias. Por eso se vale del razonamiento, la síntesis, la resolución de problemas, es decir, de las funciones ejecutivas para poder activar este pensamiento. O sea, el pensamiento no está solo, se ayuda del razonamiento, de la síntesis, de la resolución de problemas, o sea, de desarrollar esas funciones ejecutivas. Por favor, ¿qué son funciones ejecutivas? Revise la información. ¿Qué son funciones ejecutivas? ¿Ya? Que las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Correcto, María, exactamente. Estas habilidades nos permiten alcanzar las metas orientadas, obviamente, a la toma de decisiones para nuestro futuro. Por eso el pensamiento nos dice que trabaja, obviamente, con las funciones ejecutivas, porque estás hablando de tu futuro, estás hablando de tus metas. Entonces, el pensamiento va, obviamente, es más complejo, ¿no? Entonces, esas actividades que nos acaba de decir la compañera, esa planificación, esa organización, ese poder guiar, revisar las cosas, son funciones que están relacionadas con el pensamiento, ¿no? Para alcanzar todo lo que vamos a hacer en algún momento. En algún momento nos dijeron que existen algunas metas, algunas funciones muy destacadas, como son el razonamiento, la planificación, la fijación de metas, la toma de decisiones, la organización, la inhibición, el monitoreo, son funciones ejecutivas que nos permiten justamente desarrollar esta habilidad cognitiva del pensamiento de una manera más acertada. ¿Qué más podemos decir de las? Bueno, creo que eso es lo más importante, ¿ok? Entonces el pensamiento es fundamental, imagínense, para todo proceso cognitivo. El pensamiento está, la mente. Yo creo que solo con mirar esa imagen, yo creo que estas imágenes que utilicé para esta diapositiva como que son muy, dicen mucho, digo yo, porque traté de buscar todo lo que está en la mente. Parece mentira que nuestro cerebro esté así de especial, que procese, que cree, que entienda, que nos permita responder acertadamente. Y lo más triste es que, mis queridos estudiantes, nosotros tenemos una capacidad para pensar, para desarrollar ese pensamiento, pero a veces lo volvemos tan vago, nos limitamos y limitamos nuestros alcances, no vamos a esa zona de desarrollo potencial
que nos permite encontrar justamente eso que tenemos que marca la diferencia en las otras personas, ¿no? El hecho de querer ser no solamente mejores profesionales, mejores personas, mejores padres, mejores hijos. Todo eso tiene que ver con, obviamente, estos procesos cognitivos, ¿no? Porque no solamente están enmarcados en el aprendizaje, es una parte del aprendizaje, sino en el desarrollo integral y global de las personas. Asimismo, hay otro proceso cognitivo que lo hemos utilizado todos, que es universal y que se llama lenguaje. ¿Cuál es este lenguaje? Por favor, leamos. Gracias, Jordi. A ver, dice, el lenguaje como proceso cognitivo. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. Gracias, Jordi. Entonces, el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela, imagínense ustedes, y están íntimamente relacionados, influyéndose recíprocamente. Una manera de expresar lo que piensas es a través justamente del lenguaje, en todas sus formas. Entonces, por eso esa relación que hay entre ambos procesos. Y por eso también es que se van a desarrollar de la mano. Rara vez una persona que desarrolle sus pensamientos es una persona inhibida. De alguna manera pone de manifiesto todo lo que está en su mente. Y luego tenemos el aprendizaje como proceso cognitivo. A ver, ¿cuál es ese aprendizaje como proceso cognitivo? Por favor, lo lee. Gracias, María. Aprendizaje como proceso cognitivo. Es el proceso cognitivo a través del cual incorporamos nueva información a nuestro conocimiento previo. Muchas gracias. Bueno, en el aprendizaje nosotros incluimos cosas tan dispares como el aprendizaje de conductas o de hábitos, cómo levantarnos, lavarnos los dientes o aprender a caminar, cómo todos los conocimientos que vamos adquiriendo con la socialización en la escuela nos permiten desarrollar el aprendizaje. Piaget nos decía, y otros autores también, que el aprendizaje cognitivo de alguna manera es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo y lo cambia. O sea, eso hace el aprendizaje. Permite que integre en ti la información, que llega a ti la información y cambia. ¿Qué cambia? Cambia el proceso cognitivo, cambia la manera de percibir las cosas, cambia la manera de pensar, lo cambia todo. O sea, el aprendizaje desarrolla más o te permite desarrollar más tus procesos cognitivos. De alguna manera, el aprendizaje se vuelve esa herramienta que te permite alcanzar a tu máximo potencial esa mente, ese pensamiento, ¿no? Y por ende, desarrollamos el pensamiento en la ciencia cognitiva. Los procesos cognitivos pueden ser muy naturales o artificiales. Aquí es donde se pone también por delante el aprendizaje. Hay procesos que son de alguna manera conscientes, otros inconscientes. Unos ocurren muy rápido, otros casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos un semáforo, ya estuvimos en la escuela y aprendimos las normas de tránsito y resulta que cuando tú vas, tú ya sabes que está el semáforo y te vas a detener o de pronto vas a decidir correr ya. Bueno, esa respuesta la das tú, la de cruzar o no cruzar, pero está ese enlace de lo que ya aprendiste y la respuesta que está dando tu cerebro, ¿no? Lo primero obviamente que vamos a hacer es centrar la atención al semáforo a través de mirar si va a cambiar a rojo o se va a quedar en verde o ya está en amarillo, ¿no? Pero esto no se da porque mi pensamiento lo está diciendo, es que ya entró tu información, ya viste un video,
ya aprendiste en clase y por eso se puede dar esto, por eso es tan importante el aprendizaje dentro de los procesos cognitivos. Y bueno, y nuestro cerebro es tan interesante que en milésimas de segundos te puede dar una información que recuperada a través de tu memoria y puede dar respuestas para saber qué hacer en determinado momento de la vida, ya sea con cuestiones cotidianas, como la de cruzar una calle, o con la toma de decisiones frente a una propuesta laboral, o como la toma de decisiones en ejecutar una función específica en un trabajo. Entonces, bueno, el aprendizaje está aquí y la ciencia cognitiva, las habilidades cognitivas, con mucha más razón para poder hilar o dar una ayuda, pues, ¿no? A esto y que se convierta en algo bueno para todas las personas. Bueno, la pregunta es, ¿se puede mejorar la cognición a través del aprendizaje? Yo les he dicho desde que iniciamos este curso, les he hablado de los procesos mentales superiores, les he hablado de pensar, de analizar, de sintetizar. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto, sí se puede mejorar nuestra cognición. La pregunta de pronto es cómo se la puede hacer. Bueno, hay muchas herramientas de estimulación cognitiva, ejercicios de funciones cognitivas que tienen que ver con la neurociencia. Usted puede buscar ejercicios a través justamente de los computadores. Usted puede encontrar, no se olvide de algo, que tanto la neurociencia como el estudio de la plasticidad cerebral nos dice que mientras más nosotros usamos los circuitos neuronales, o sea, le damos las respuestas, hay sinapsis en nuestra cabeza, eso nos hace mucho más fuerte y no nos hace caer las enfermedades del olvido, que la tenemos después de los 40. Entonces hay programas de estimulación cognitiva a los cuales usted puede ir, ¿no? Pero asimismo existen otros tipos de ayuda que nos pueden permitir desarrollar la cognición. ¿Cómo es esto? Tenemos, como dice aquí, estos programas de estimulación cognitiva, se llaman de Cognitive. Esto se ha diseñado por un completo equipo de neurólogos y psicólogos que estudian los procesos de plasticidad sináptica y neurogénesis de nuestro cerebro. Bueno, ya eso como que a ese no vamos a poder acceder muy rápido. Pero tenemos, por ejemplo, otra manera de mejorar nuestra cognición es reducir nuestro nivel de estrés. Al reducir nuestro nivel de estrés, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra cognición. Perdón, ahí, me duele feo la garganta. Bueno, el estrés aumenta los niveles de cortisol y obviamente que esto ataca la mielina. Vámonos ahí por la ciencia. Que está dentro de los axones, que recuerden que es parte de la neurona. La neurona tiene dendritas, tiene el axón, entonces nos habla acerca de que la mielina que está en los axones es atacada y eso impide una transmisión de información eficaz cuando estamos estresados. Así que reduzca el estrés y así va a mejorar la capacidad o las conexiones sinápticas que hay, o sea, la electricidad que hay neuronal en su cabeza. Mantener una actitud positiva también le va a hacer bien. Hay que ser creativos a la hora de solucionar los problemas y probablemente así nos haremos cognitivamente más flexibles. También está la meditación. Miren, vamos a hacer yoga. También puede mejorar nuestra cognición. En los últimos años ha crecido el número de investigaciones que estudian los efectos de la meditación en estos procesos cognitivos. La meditación requiere concentración, atención consciente, que como hemos dicho tiene una gran capacidad para crear nuevos circuitos funcionales en las neuronas. Y además las investigaciones nos dicen que puede ser que respaldar esta idea de meditar, ¿no? De alguna manera mejora la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad para procesar la información y la cognición en general. Y luego tenemos, obviamente, hacer ejercicio físico.
hacer este ejercicio físico también mejora nuestra cognición. Nos hace falta actividad, bueno, no hace falta mucha actividad intensa, podemos caminar unos 45 minutos a la semana, 3 veces a la semana. Esto hace de alguna manera que mejore nuestra memoria, nuestro razonamiento, o sea, esas funciones ejecutivas que nos permiten hacer las actividades que decía cuando nos leyó hace un rato María de lo que significaba las funciones ejecutivas. Y bueno, la práctica de algún tipo de ejercicio físico que tenga que ver con relajarse, obviamente, pues es necesario. Por ahí me dijeron que el tai chi es muy bueno para desarrollar la parte de los funcionamientos ejecutivos principalmente. Bueno, en realidad no lo he probado, pero si bien es cierto, hay muchas maneras de ir mejorando nuestra cognición. Y sobre todo también, siempre he dicho que es interesante e importante que nosotros nos expongamos a actividades desafiantes, salgamos de la zona de confort, no estemos en lo mismo, de pronto eso nos permite mejorar nuestra parte cognitiva. Hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, de este tema tenemos mucho de qué hablar y como no me quiero quedar solamente con eso, pues vamos a hacer una actividad. Está propuesta para esta clase y la otra clase. Usted va a investigar información en línea, va a buscar y va a elaborar y va a reunirse, pero como ustedes quieren procesar las informaciones solos, perfecto, vamos a trabajar solos por esta vez. Y entonces, para invitarlos a pensar y valorar a los compañeros cuando, ay, si estuviera aquí la María, seguramente ya hubiéramos terminado esto. Ay, si estuviera aquí el Pilas del Cuenca de Fabricio, ya también. Así es, así es. Entonces, pues bueno, vamos a procesar, vamos a desarrollar esas habilidades cognitivas, vamos a indagar información con respecto al tema y elaborar un resumen. Yo le he puesto pautas en la tarea de cómo elaborar el resumen para que obviamente no se equivoque, así como se equivocaron haciendo el ensayo. No, ustedes no hicieron el ensayo. Un ensayo me hizo bases pedagógicas y me ha hecho cualquier cosa, algunos menos un ensayo. Entonces, bueno, esto es tipo como la investigación documentada que hicieron al inicio, pero en este caso es una investigación, no me interesa en realidad lo que usted investigue, sino lo que usted saque del resumen de lo que usted investigue, y ahí le va a dar las pautas, le di las pautas de cómo sacar ese resumen, para que pueda, obviamente, para que sirva y pueda ser compartido. Dígame, mucho gusto, doctor Alongo. No sé si por ahí me quieren saludar, creo. Bien, entonces, bueno, vamos entonces a hacer ese trabajito. Nos vamos a concentrar, vamos a indagar en línea todo. Verán que no les estoy mandando a buscar información, a transcribirla y a pasármela. Quiero que haga el resumen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas, es el momento, mis queridos estudiantes. Dígame, Lisa. Dicen, Dígame, Jordi. si alguien puede repetir, es que me estaban entreteniendo. La atención, Jordi. Proceso cognitivo que hay que desarrollar. Sí, pero es que a 3 a la vez está complicado. Por Bueno, uno hay que empezar. les decía que vamos a investigar en línea acerca de este tema que es muy amplio, hay mucho más que indagar. Yo les he dado una cápsula nada más y luego de indagar vamos a hacer un resumen acerca de este tema de los... Nos estás distrayendo, María. Acerca de este tema, un resumen donde usted pueda explicar, ¿no? Lo más importante o relevante, obviamente, del mismo. Me olvidaba de algo. Ah, ya dicen, listo. ¿De acuerdo? Como el cristal, Claro. clarito. Mientras tú no seas de esta generación del cristal que se rompen de la nada y no puedas avanzar, bienvenido sea. Listen, ¿me escucha? Buenas Sí, tardes. dígame. El deber hay que hacer en Word, así, documento normal.
Sí, claro, es un resumen. Ya, Liz, gracias. PDF, lo sube de pronto. Mande. Tal vez ya está subido en la plataforma. Tal vez no, ya está subido. Ya, Liz, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya, entonces vamos a mostrarles. En la plataforma está especificada la tarea, tranquilita. Lo que quiero es mostrarles un video sobre el pensamiento para que de ahí se puedan hacer su trabajo. Profe, no sé si es que me podría aceptar a la clase. Lo que pasa es que ya llegué a la casa y quiero ingresar desde la computadora. Perdón. No sé si es que me puede aceptar, digo, porque voy a ingresar desde la computadora, por lo que no estaba en mi casa. Ah, claro, está bien. Ya, listo, licenciado. Voy a compartirles el video. Voy a despedir de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Espero que terminen sus trabajos para que los puedan subir a la plataforma en la próxima clase. Cuídense, que tengan buena noche. Nos vemos, Una linda discípulos. noche, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta luego. No se olviden de desarrollar esas habilidades del pensamiento.